Buenos días, muchachos. Vamos a trabajar ahora con los axiomas de probabilidad. Okay. Los primeros son muy evidentes. Entonces, esos no voy a tratar de ejemplos. Son muy simples. Entonces, vamos a ver. Voy a pasar, voy a omitir esto. Esto no. Y acá está. Nuestro primer axioma va a ser que la probabilidad de un evento imposible es cero, ¿verdad? Si no puede ocurrir, su probabilidad es cero. Esto lo voy a pasar. Nuestro segundo axioma es que la probabilidad de un evento que ocurre con toda certeza es 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que las probabilidades van a estar entre 0 y 1, ¿verdad? Aquí van a estar las probabilidades de un evento A. Esto de acá, vamos a pasarlo. Aquí está. Este dice que la suma de todos los eventos A sub I contenidos en el espacio muestral es 1, ¿verdad? La probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral va a ser 1. Ok, aquí voy a pasar esos ejemplos que son muy básicos. Permítanme un minuto. Ok, ahora sí. Este ejemplo. Vean el cuadrito. Dice que se selecciona un aparato. ¿Cuál es la probabilidad de que sea fabricado por Sonico? Estos de acá. O por Panasonic. Estos de acá. Entonces, vamos a escribirlo así. La probabilidad de que sea fabricado por Sonico o Panasonic. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a ser la probabilidad de S más la probabilidad de P, ¿verdad? La probabilidad de que sea fabricado por Sonico son 400. ¿De cuánto? De 1500. Y de que sea fabricado por Panasonic son de 1100, de 1500. ¿Verdad? La suma de las probabilidades. Eso nos va a dar 1, ¿verdad? Porque solo habían 2 proveedores. Dice que si son eventos mutuamente excluyentes en el espacio muestral, entonces la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B es la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿verdad? Que fue lo que acabamos de hacer. Y esa es la regla de la adicción. Y vamos a verlo acá. Tenemos el mismo cuadrito de la vez pasada de los ingenieros. Y dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el profesional seleccionado sea ingeniero civil o ingeniero industrial? Ya hay. Civil son 8. Acá están 8 de 40. Industrial son 15. Más 15 de 40. Ahí está la probabilidad, 23 de 40. Ahora bien, dice, este otro. ¿Cuál es la probabilidad de que sea fabricado por Sónico o sea un televisor? Bueno, entonces, aquí está la formulita, ¿verdad? Que sea fabricado por Sónico eran 400 de 1500. Que sea un televisor, acá están los televisores, son 1000 de 1500. Pero estos eventos no son excluyentes, tienen intersección. Entonces, menos la probabilidad de la intersección, o sea, de que sea fabricado por Sónico y que sea televisor. Acá está la intersección, menos 250. Menos 250 de 1500. Eso nos da la probabilidad final, ¿verdad? Entonces, cuando son eventos no excluyentes, tenemos que restar la intersección. Acá está con fórmula. La probabilidad de que ocurra A o que ocurra B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que ocurran ellos dos simultáneamente, ¿verdad? Bueno, cuando son excluyentes, podría utilizar esta fórmula siempre, pero de aquí va a dar 0, ¿verdad? Cuando sean mutuamente excluyentes, esta probabilidad va a ser 0 porque la intersección es vacío.
Bien, aquí hay otro ejemplo, pero eso se los dejo a ustedes. Bueno, voy a volver. A volver un momento. Ese está en la diapositiva 58. En la 58. Ahí se los dejo a ustedes para que analicen ese. Este también de la diapositiva 59. Ahí ustedes lo pueden revisar. Tratan de hacer. Vamos a hacer este. Dice que de 50 individuos que presentaron solicitud para ocupar el puesto de analista de sistemas en una empresa, 20 contaban con experiencia laboral previa, 15 tenían título profesional y 10 tenían tanto experiencia laboral como el título. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un solicitante aleatoriamente seleccionado tenga experiencia laboral o título? ¿Verdad? Entonces, usamos la formulita de la suma de probabilidades. Aquí está. La probabilidad de que tenga experiencia o que tenga título es igual a la probabilidad de que tenga experiencia más la probabilidad de que tenga título menos la intersección de ambos. Entonces, de que tenga experiencia son 20 de 50, ¿verdad? Aquí están los 20. Más la probabilidad que tenga título son 15 de 50. Menos los 10 que tenían tanto título como experiencia, ¿verdad? Eso me da 25 de 50. Ese también uno lo puede analizar así. Vamos a salir de aquí un momentito. Uno lo puede analizar así. Decía que, bueno, aquí están los de experiencia, aquí están los títulos, está todo el espacio muestral. Decía que habían 10 que tenían ambos, ¿verdad? Hay 10 que tenían ambos. Habían 15 con título. Quiere decir que solo con título hay 5. Con experiencia habían 20, ya aquí tengo 10. Quiere decir que solo con experiencia aquí hay 10. En total todos eran 50. Quiere decir que aquí afuera hay 25. Entonces, ven la pregunta, me dice que seleccionar a una persona al azar de que tenga experiencia o tenga título. Al final tenemos 25 acá de todos los 50. También lo podemos analizar así. Aquí hay 25 de todos los 50. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? O sea, un 0.5, 50%. Este otro es similar. Diapositiva 61. Ahí ustedes se los dejo a ustedes para que lo analicen. La diapositiva 62 también. Se los dejo a ustedes. Vamos a ver este. Ok. Vamos a pasar esto. Acá está. Dice que si es un evento cualquiera y su espacio muestral es ese, entonces esto de acá es el complemento. Es el complemento de E. Y se escribe así, la probabilidad de que ocurra el complemento de E es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra el evento E. ¿Sí? Voy de nuevo. La probabilidad de que ocurra el complemento de E es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra E. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Vean este. Con la misma tablita dice, ¿cuál es la probabilidad de que el profesional seleccionado no sea ingeniero civil? Que no sea ingeniero civil. Entonces decimos, ya es 1 menos la probabilidad de que sea ingeniero civil. 1 menos 840. Los otros 32 no son ingenieros civiles. ¿Verdad? Esa es la probabilidad del complemento. Diapositiva 66. Ese es igual ese del complemento. Ahí se los regalo. Esto.
También lo voy a omitir. Esto de acá es un solo ejercicio que lo voy a pasar. Ok, aquí está. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la probabilidad de cualquier evento va a estar entre 0 y 1, ¿verdad? Tenemos la regla de la adicción. Esta es cuando los eventos son mutuamente excluyentes. La probabilidad de que ocurra A o que ocurra B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y cuando no son mutuamente excluyentes, es lo mismo, pero tenemos que restar acá la intersección. Bueno, es más, para la adicción siempre podríamos utilizar esta. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando sean excluyentes, mutuamente excluyentes, esto de acá va a ser 0, ¿verdad? Porque no hay intersección, la intersección es vacío. Entonces esta parte va a dar 0 y volvemos a esta, ¿verdad? Aquí está la probabilidad del complemento. La probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral es 1. Y esta es de acá. Esta regla de la multiplicación y la probabilidad condicional la vemos la clase del jueves, ¿sí? Mientras tanto, pueden repasar esos ejercicios que yo no hice, que les comenté que ahí se los dejaba.